Batalla final de la fecha 7. ¿Y qué batalla tenemos? El último invicto de todo el campeonato. Snorlax contra un Pokémon que nunca hay que darlo por perdido. El épico himno de la Hipnoneta. El único que puede sacar un milagro de debajo de la manga para sacarle esta incontrolable racha que tiene Snorlax. El gordito que poco a poco se ha vuelto una amenaza para los otros 19 concursantes. Ha logrado que todos estén haciendo fuerza por Himno. Sobre todo Gengar, ya que 7 es el número de victorias consecutivas que consiguió él en la temporada pasada, antes de que Vaporeon le quitara ese invicto. Himno ha sido un Pokémon muy irregular toda esta segunda edición. Veremos si puede torcer su historia. Para Snorlax esta batalla es clave, porque de sacar 3 puntos se pone a 6 de Vaporeon, Venusaur y Jolteon, gracias a la derrota de este último. Y como sabemos por la temporada pasada, 6 puntos es un montón. Himno, de perder por mucho, estaría entrando en descenso directo. Crítica batalla la que tenemos ante nosotros. Salen al estadio de Ciudad Carmín Snorlax e Himno. Batalla final de la fecha 7 de Kanto. Comienza Himno intentando hipnotizar al gigantesco Pokémon. Snorlax hace caso omiso a esto y le arrastra un bofetón lodo en medio del rostro a Himno, quien queda también cubierto con barro en la cara, haciendo ahora que sus imprecisos movimientos lo sean aún más. Snorlax no puede creer que esto le funcione cada vez. Himno está en la cuerda floja. El problema es que sabe que intentar debilitar a Snorlax con el puro rayo psíquico sería muy tardado, y por eso necesita o dormir a Snorlax o bajarle su precisión con destello, que es lo que hará el Pokémon psíquico. Himno lanza un destello de luz y es un milagro. Snorlax lo recibe y su visión queda comprometida, pero eso no le impide utilizar su cuerpo como un gigantesco tambor, técnica que ha sido indispensable para él en todo este campeonato. Y baja su celular a mitad, pero su ataque físico se va a las nubes. Un solo golpe cuerpo es lo que necesitará ahora Snorlax para acabar con Himno. Himno está implorando que su suerte permanezca así. Vuelve a intentar hipnotizar a Snorlax y lo consigue. Snorlax se duerme, pero esperen, Snorlax usa su valla milagro y se cura automáticamente del sueño. Himno no puede creerlo, es que Snorlax está rotísimo. Snorlax, a pesar de haber despertado, se vuelve a echar una siesta, pero ahora para recuperar toda su salud, y esto pone todavía más en desasosiego a Himno. Lo bueno, Himno tendrá 3 turnos para hacer algo antes de que Snorlax despierte. O le baja otra vez la precisión, o intenta bajar un poco de vida rogando que su defensa especial también baje con psíquico. Himno sabe que solo un golpe cuerpo del gigante puede acabar con las ilusiones de Himno y de sus compañeros de campeonato. Himno ataca con destello y el golpe misteriosamente afecta a Snorlax dormido. Himno está de suerte, tiene 2 turnos más para conseguir hacer algo antes de que Snorlax despierte. Ataca con psíquico, pero ¿a dónde apuntaste, Himno? ¿A dónde apuntaste? Ese golpe no llegó a ninguna parte y esa es una oportunidad perdida para el Pokémon psíquico. Himno apunta mejor y lanza otro psíquico y el golpe le da de lleno a Snorlax, pero la brutal defensa de este lo protege y el golpe apenas le hace cosquillas. Snorlax abre los ojos y comienza su arremetida. Le lanza todo su cuerpo, pero falla. La bajada de precisión sí hizo su efecto y ahora Himno tiene una luz de esperanza. Ataca con hipnosis, pero estaba apuntando hacia otra parte otra vez. Es que Himno te están dando todo servido y nomás no te ayudas ni un poquito. Snorlax se sacude los ojos y se lanza otra vez contra Himno y esta vez el Pokémon psíquico no tuvo escapatoria y aplastado y todo queda fuera de combate, y esto es otra importante victoria para el Pokémon gigante. 6 puntos saca Snorlax de ventaja a 1 del récord máximo que ostenta Lapras, y el épico Himno tendrá que recurrir a su epicidad, pero para salir de ese último lugar de la tabla.